¿Se acuerdan de esa vieja película de Woody Allen, Todo lo que quise saber sobre sexo y nunca me atrevía a preguntar? Bueno, pasa con la obra de Labatut en general, especialmente con Maniac, este libro que estamos comentando hoy día. Exactamente eso, nos explica el backstage de la ciencia. Es decir, todos nos hemos preguntado alguna vez cómo llegamos a tener computadoras, celulares y inteligencia artificial. Bueno, ¿querían saberlo? Maniac lo explica. Maniac es una especie de artefacto, por así llamarlo, o libro, o ficción, o no ficción, que trata acerca de la vida y la obra de uno de los más grandes genios inventores del siglo XX, desconocido para el público en general, en gran parte porque toda su vida transcurrió en los más secretos pasillos y entresijos del poder en Estados Unidos, y cambió de nombre cuando llegó a vivir a Estados Unidos, ¿no? Después de huir de una convulsionada Europa azotada por la Segunda Guerra Mundial y la persecución de los nazis, obviamente porque él era judío, y de nombre fue una persona conocida como Janos Laos von Neumann, y en Estados Unidos evidentemente cambió a Johnny von Neumann. Y Johnny von Neumann es el creador, aunque ustedes ni siquiera lo sospechen, de la moderna computación, de esa que todos usamos desde hace varios años y que ha cambiado relativamente poco hasta ahora. Es el padre también del germen de la inteligencia artificial y participó, como no, también en el desarrollo del proyecto Manhattan, el proyecto de la bomba nuclear que detonó Estados Unidos en 1945. Este libro Maniac no es exactamente una biografía, es más bien una especie de libro coral donde el autor no solamente nos va informando acerca de cómo este genial y terrible, atormentado personaje, ¿verdad?, von Neumann, llega a Estados Unidos, forma parte del más selecto club de la inteligencia de su época a nivel científico y tecnológico, sino que también es un libro coral porque nos va informando acerca de cómo otros actores científicos tan o más desconocidos que von Neumann para el grueso público vieron lo que él desarrollaba. Y estas voces van dando entonces una especie de visión de conjunto muy bella y que resalta especialmente por la elaborada, sencilla y profunda prosa de Benjamín Labatut. Benjamín Labatut, como ustedes saben, es un joven escritor chileno que nació en el año 80 en Rotterdam, en Holanda, y que se ha destacado por dos libros que ha escrito y que han tenido gran repercusión, sobre todo en el extranjero. Nos referimos a Un verdor terrible, que escribió en el año 2020, y Maniac, del año 2023. Anagrama de 391 páginas. Maniac debe su nombre a un acrónimo, es decir, es una sigla que significa Mathematical Analyzer Numerical Integrator and Computer. No hago un spoiler con esto porque es una máquina que existió realmente y cuyos restos fósiles podrían estudiarse y verse hoy en día en Estados Unidos, en el lugar donde está probablemente almacenada, pero da origen al nombre y es muy significativo porque, claro, su creador, inventor, John von Neumann, ex Janos, era realmente un hombre maníaco también, lleno de contradicciones vitales, impulsos, genialidades. Quisiera señalarles, para terminar muy brevemente, una pequeña cita de un pensamiento de él que ilustra de alguna manera lo que estamos diciendo y cómo se adelantó a su vez a la época. Entonces dice, por ejemplo, insistes en que hay cosas que las máquinas no pueden hacer. Si tú me dices exactamente qué es lo que no pueden hacer,
yo siempre seré capaz de construir una máquina que haga exactamente eso. Y ese era en realidad una especie de leitmotiv de von Neumann, que era capaz de crear casi cualquier cosa o máquina. Y decimos que es el padre creador de la moderna computación porque hasta el día de hoy nadie ha superado la belleza y simpleza con que elucubró un computador que tiene 5 partes, más o menos las mismas que siguen usándose hoy en día. Es decir, un puerto de entrada o una entrada, un sistema de entrada, un sistema de salida, y luego una unidad de memoria, una unidad de análisis matemático, cálculo y un controlador central o CPU. Y básicamente eso es hasta el día de hoy un computador. Antes de su muerte, von Neumann desarrolla en la década de los 50 una teoría que va a anticipar el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Porque ya le habían preguntado a él sobre ese tema y le preguntan entonces qué sería necesario para que una computadora, dicen, o algún otro tipo de entidad mecánica empiece a pensar y a comportarse como un ser humano. Y su respuesta, dicen, se tomó mucho tiempo para contestar y con una voz más suave que un suspiro dijo que esta máquina tendría que crecer, no ser construida. Dijo también que tendría que dominar el lenguaje para leer, escribir y hablar. Y dijo que tendría que jugar como un niño. Salvo la última premisa, que todavía no la conocemos, aunque tal vez sí, todas las anteriores ya se comienzan a dar en la inteligencia artificial. Y como una especie de bonus track, este libro de Maniac también retrata su última parte, la lucha entre una máquina que podríamos considerar como la hija, ¿no? O nieta de John von Neumann, que es un computador AlphaGo desarrollado por la empresa DeepMind y que sostuvo un duelo con el famoso Lee Sedol, hasta entonces el campeón del mundo en el juego del Go, considerado un juego tan o más complejo que el ajedrez y cultivan millones de personas a lo largo del mundo. Y el libro señala en forma apasionante el match de duelo entre Lee Sedol y el sistema de computación de inteligencia artificial AlphaGo, que obviamente terminó a favor de AlphaGo, pero con un notable match de los 5 que ganó Lee Sedol y que hasta el día de hoy es estudiado en todas partes como un referente de la inteligencia humana versus la inteligencia artificial. Altamente recomendable. Maniac, Benjamin Lavatoire.